Bueno, hola a todos. Continuamos con esta clase completa del tema de protección de datos de las OPOs de Estado. Y vamos a ver ahora un par de epígrafes en este vídeo bastante interesantes. Bueno, este primero interesante porque tiene algunos placitos y bueno, todo lo que sean plazos siempre son preguntables. Y luego sobre todo el segundo, que es quizá el que más juego pueda dar. Vale, ahora vamos a ver como generalidades respecto a los derechos de transparencia y modalidades. Vamos a ver un poquitito, bueno, obligaciones que se les imponen a los responsables. Básicamente lo que nos van a decir es que si le solicitamos algo a un responsable respecto a nuestros datos, nos tiene que facilitar la información, nos la tiene que facilitar en tiempo y forma, y nos lo tiene que facilitar de forma que cualquiera lo pueda entender. Vale, que eso es muy importante. Fijaros que ya veíamos algunas referencias a lo de que al final que cualquiera lo pueda entender cuando veíamos el tema del consentimiento, y aquí lo mismo. Al final, lo que hay que pensar es que estas actuaciones respecto a los datos personales las puede ejercer cualquier persona. O sea, cualquier persona. Y, joder, la gente no tiene por qué manejar la terminología tan específica que existe en materia de protección de datos, no tienen por qué ser licenciados en Derecho, no tienen por qué ser funcionarios de carrera, ni opositores, ni tienen que estar familiarizados con esta temática, ni con este lenguaje. Por lo tanto, hay que decirle las cosas de forma que cualquiera lo pueda entender, no solo los especialistas en la materia. ¿Por qué nos dicen? El responsable de los tratamientos tomará las medidas oportunas para facilitar a los interesados toda la información, así como cualquier comunicación respecto al tratamiento, o sea, cualquier cosa que le tengas que decir a un interesado respecto a sus datos personales, hay que decírselo de forma concisa, transparente, inteligible, de fácil acceso, con lenguaje claro y sencillo. O sea, hay que comunicar las cosas por parte de los responsables de forma y manera que cualquiera lo pueda entender. ¿No? O sea, un poquito la misma lógica que se decía con lo del consentimiento. O sea, tiene que cualquiera poder entender que le están pidiendo que preste el consentimiento para que acceda a sus datos y las finalidades y al final todas las cláusulas relativas a ese consentimiento. Cualquiera lo puede, primero, tener que identificar, o sea, tiene que ser fácil identificar que lo que te están diciendo aquí es que te piden que cedas que consientas para que traten tus datos personales y luego tienes que poder entender el conjunto de las cláusulas, el conjunto de las condiciones. Vale, y aquí la misma lógica. Al final, cualquier comunicación que hagan los responsables a los interesados tiene que ser fácilmente comprensible. Concisa, transparente, inteligible, fácil acceso, lenguaje claro y sencillo. O sea, fácilmente comprensible por cualquier persona. ¿Vale? Entonces, es interesante que, digamos, esto es una medida garantista, ¿no? Para que los responsables no hagan esta jugada que se hace en muchos ámbitos al final, que es hacer una redacción muy compleja, muy oscura y que mucha gente no entiende lo que le están diciendo. Es algo que, por ejemplo, en el ámbito del derecho, y muchas veces la propia administración lo hacemos. Eso no sé si es con premeditación, a veces sí, otras veces ya es por dejadez. Las resoluciones muchas veces que mandamos desde la administración son muy difíciles de entender. Son muy difíciles de entender porque hay mucho lenguaje jurídico, son muy extensas con todos los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho, y al final a lo mejor el dato relevante es una frase y te mandan 4 hojas con 1000 historias y la gente normal se pierde, porque la gente no tiene por qué estar familiarizada con esas formas de redactar y con ese lenguaje. Y lo mismo ocurre en temática de protección de datos. Para evitar eso, para dar garantías a los interesados, para que se enteren de lo que les están diciendo, pues se le imponen estas obligaciones a los responsables. Vale, luego respecto a la forma de facilitar esta información, como por escrito sería lo habitual, puede ser también por medios electrónicos o incluso se podría facilitar a nivel verbal. O sea, respecto a la forma concreta se da cierta flexibilidad por escrito, o sea, a nivel manuscrito, en una hoja, por medios electrónicos, incluso verbalmente, en ese caso cierta flexibilidad, pero lo que sí que se establece seguro es que tiene todo el mundo que poder entenderlo, tiene que ser fácilmente comprensible. ¿Vale? Eso es lo fundamental. Y yo os decía, cuando os hizo la introducción a este epígrafe, que al final de lo que se trata aquí es de, básicamente, de imponer a los responsables que faciliten la información en tiempo y forma. Respecto a la forma que estamos viendo aquí, básicamente tiene que ser una forma fácil de entender por cualquiera, tiene que ser fácilmente comprensible, esa es la característica fundamental respecto a la forma. Y lo del tiempo es lo que tenemos en el siguiente parrafito. Y es aquí donde tenemos los plazos, y evidentemente esto siempre sería preguntable, todo lo que sean placitos, que además por suerte en este tema no hay muchos, aún algunos hay, algunos numeritos hay, pero no hay muchos, sin duda es de los temas que tienen menos numerito, entonces los poquitos que hay, pues hombre, no está de más que nos los memoricemos. Vale, aquí lo que tenemos es que la información sobre las actuaciones de los responsables hay que facilitársela a los interesados cuando hagan una solicitud en el plazo de un mes a partir de que se reciba la solicitud.
sea, tú haces una solicitud para que te facilite cualquier información. El responsable de tus datos personales te tienen que contestar en ese plazo de un mes desde que ellos reciben la solicitud. Primer placito, un mes, importante y preguntable. Y luego nos hablan de la posibilidad de prorrogar el plazo. Y esto, vemos la regulación y luego hacemos breve comentario respecto a la ley 39, que esto es algo que me han preguntado en bastantes ocasiones. Nos dicen, perdón, dicho plazo podrá prorrogarse otros 2 meses si es necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de las solicitudes. Se puede prorrogar otros 2 meses. Y luego, si no nos van a contestar, si no nos van a dar curso a la solicitud, o sea, si no nos van a hacer caso a la solicitud que estamos haciendo, nos lo tienen que decir también en el plazo de un mes. O sea, tú haces una solicitud de información respecto a cualquier actuación que se está haciendo con tus datos personales y entonces, en principio, te tienen que contestar en un mes. Y ese plazo de un mes que tienen para contestarte se puede ampliar por otros 2 meses más. O sea, en total podrían llegar a ser hasta 3 meses. Y sin embargo, si no te van a facilitar la información solicitada, si no van a hacerte caso a tu solicitud, entonces te lo tienen que decir en el plazo de un mes. Te tendrán que decir por qué no van a dar curso a esa solicitud y luego también te tendrán que decir que tienes la posibilidad de reclamar ante la autoridad competente, ante las autoridades competentes. Vale, entonces, un mes para contestarnos, un mes también para decirnos que no van a dar curso a esa solicitud y luego respecto al plazo para contestarnos, si es algo muy complejo o hay muchas solicitudes, ese plazo de un mes se puede ampliar por otros 2 meses más. Claro, ¿qué pasa? Que aquí a veces la gente, pensando en ley 39 también, me dicen, pero vamos a ver, Manuel, si la ley 39 me dice que si hay un plazo para resolver, que sea por ejemplo de un mes, se puede ampliar, pero como mucho por la duración originaria de ese plazo. O sea, si hay un procedimiento administrativo que se tiene que resolver en un mes, se puede ampliar como mucho por otro mes más. Si son 3 meses para el procedimiento, se puede ampliar por otros 3 meses. O sea, la ampliación nunca puede ser superior al plazo originario. Y me dice, ¿y esto entonces qué pasa? Esto es contrario a la ley 39. Claro, aquí yo puedo entender esa confusión, pero aquí hay que darse cuenta de que la ley 39 lo que nos regula es la ampliación del plazo para resolver un procedimiento administrativo. Un procedimiento que tramita la administración. Esto no es un procedimiento administrativo, esto es una movida privada. Eso es que tú le haces una solicitud para que te facilite información, pues yo qué sé, el Banco Santander, o Google, o Telefónica. O sea, tú, como sujeto privado, le pides a una entidad privada que te facilite una información determinada. Esto no es un procedimiento administrativo, por lo tanto, aquí no se aplica la lógica de la ley 39. Claro, yo puedo entender que en el contexto de estudiar una oposición ves cosas que suenan más o menos parecidas y, claro, al final ya piensas que es todo lo mismo. Pero no, o sea, no tiene nada que ver. Una cosa es procedimiento que tramita la Xunta de Galicia para reconocer una ayuda de lo que sea, o para un procedimiento sancionador, o para lo que carajo sea, procedimiento que tramita una administración, aplicamos evidentemente la ley 39. Ahora, esto es una solicitud que le haces tú a una empresa que tiene datos tuyos, o que crees que tiene datos tuyos. Joder, evidentemente son cosas diferentes. De ahí que la ampliación en este caso sí que pueda ser superior a la duración del plazo inicial. Plazo inicial un mes y se puede prorrogar por otros 2 meses más. Vale, esto es lo de los placitos, que lo de siempre, todo lo que sean numeritos, todo lo que sean plazos, siempre son cosas que gusta mucho preguntar. Y luego nos dicen algo que desarrollaremos más adelante, en concreto cuando veamos el derecho de acceso, veremos supuestos concretos que son excepciones a esta última frase. Nos dicen, la información facilitada, así como toda comunicación o cualquier actuación que se haga por parte de los responsables con respecto a los datos personales de los interesados, como norma general, a título gratuito. Como norma general a título gratuito. Luego vamos a ver que, por ejemplo, a la hora de ejercer el derecho de acceso, hay un par de supuestos en los que nos podrían llegar a cobrar. Pero como norma general, la información facilitada a título gratuito. Ojo, como norma general, no siempre y en todo caso. ¿Vale? Lo he dicho. En el siguiente vídeo, cuando veamos la regulación del derecho de acceso, desarrollamos esta parte y vemos las excepciones, los supuestos en los que no va a ser a título gratuito las actuaciones que haga el responsable. Vale, y así esta parte de la transparencia, o sea, básicamente nos tienen que decir las cosas en tiempo y forma. El tiempo, estos plazos que acabamos de comentar, la forma, pues que sea fácilmente comprensible. Básicamente eso es lo que, lo que se establece en este epígrafe. Y luego el siguiente, este es el que es más interesante porque aquí tenemos una regulación más interesante respecto a que requiere quizá más explicación, porque aquí tenemos una regulación general que se hace a través del reglamento, y luego tenemos una regulación bastante concreta y bastante específica que se hace en nuestro ordenamiento jurídico. Para aquí, de lo que nos van a hablar aquí es de la información que nos tienen que facilitar los responsables cuando obtienen datos nuestros. O sea, un responsable, Facebook, Twitter, Movistar, Vodafone, Yoigo, quien sea, cualquier responsable que obtenga datos nuestros, cuando obtiene nuestros datos nos tiene que facilitar una serie de informaciones.
Vale, primero vemos los supuestos que se regulan en el reglamento y luego vemos la regulación específica que establecemos en nuestro país a través de la ley orgánica. Vale, ¿qué pasa? Que ya en el propio reglamento, y lo mismo ocurre en nuestra ley orgánica, se recogen dos posibilidades. Vale, puede ser, primero, que los datos se estén obteniendo directamente del interesado. O sea, yo le cedo mis datos a Facebook, por ejemplo. Ese es el primer supuesto. En ese caso nos tiene que facilitar Facebook, cuando recibe nuestros datos, cuando nos pide los datos, nos tiene que facilitar una serie de informaciones, que las vamos a ver a continuación. Pero luego se regula también la posibilidad, tanto en el reglamento como en la ley orgánica, de que los datos no se obtengan directamente del interesado. Y vamos a ver que es más o menos igual, pero con pequeños matices. Vale, entonces, hay las dos opciones. Datos que se obtienen directamente del interesado. Por ejemplo, yo le cedo mis datos a Facebook. Vale, pues Facebook me tiene que facilitar determinadas informaciones. Y luego, segunda posibilidad, los datos no se obtienen directamente del interesado. Por ejemplo, Facebook coge mis datos y se los cede a Twitter. Vale, pues Twitter, cuando reciba mis datos, me tiene que facilitar también una serie de informaciones. ¿Vale? Tenemos esas dos posibilidades. Bien, vemos ahora la regulación. Nos dice, según el reglamento, cuando se obtengan de un interesado datos personales sobre ese interesado, el responsable del tratamiento, en el momento de obtener esos datos, le tiene que facilitar toda la información que vamos a ver a continuación, que son básicamente los aspectos esenciales. Primero, quién es el responsable, identidad y datos de contacto del responsable, en su caso también del representante. Vale, acordaros esa figura del representante que comentábamos en su momento cuando veíamos el glosario de términos, que derivaba del ámbito de aplicación tan extenso que tiene el reglamento comunitario, que se aplica no solo a entidades de la Unión Europea, sino que se aplica también a entidades de fuera de la Unión Europea que tratan datos de ciudadanos de la Unión. Y esas entidades de fuera de la Unión Europea que tratan datos de ciudadanos de la Unión quedan obligadas a designar un representante a nivel comunitario. Vale, entonces hay que facilitar esos datos, identidad y datos de contacto, tanto del responsable como, en su caso, del representante. Luego también datos del delegado de protección de datos. Datos de contacto del delegado de protección de datos. Esta figura, la del delegado de protección de datos, interesante. Hago ahora un pequeño comentario, después del sorbo de café. Vale, el delegado de protección de datos es una figura interesante porque es una figura que se crea a través del reglamento, luego también se recoge para nuestro ordenamiento la ley orgánica, y es algo novedoso y es algo parecido, por buscar similitudes, obviamente con muchos matices, pero es algo que podríamos asimilar a los delegados de prevención de riesgos. Quien maneje la normativa de prevención de riesgos sabrá, de forma muy simplista, pero un delegado de prevención de riesgos es alguien que en el seno de una empresa asume las competencias en materia de prevención de riesgos. Vale, pues esto es algo más o menos parecido. El delegado de protección de datos es alguien que en el seno de una empresa asume las competencias en materia de protección de datos. Vale, es algo así como una especie de enlace que podría haber entre las autoridades de protección o incluso entre los interesados y la propia empresa para tratar datos relativos a la protección de datos. Vale, deciros que no todas las entidades tienen que tener delegado de protección, son en principio las grandes empresas las que están obligadas, luego puede ser que lo tengas aún no estando obligado, pero serían grandes empresas las que estarían obligadas, y la lógica de esta figura es esa, es básicamente asumir competencias en materia de protección de datos en el seno de una empresa y ser una especie de enlace entre, evidentemente en temas de protección de datos, entre esa empresa y las autoridades de protección y también los posibles interesados. Breve resumen, pero bueno, ya que nos hablan de la figura, pues que menos que saber un poquito de qué va. Luego también nos tendrían que facilitar, bueno, y de ahí que nos digan lo del en su caso. Delegado de protección de datos nos dicen en su caso. Claro, no siempre lo hay, no todas las entidades están obligadas a tenerlo. Vale, luego nos dicen fines del tratamiento. Claro, esto es fundamental, me tienes que decir para qué me estás pidiendo los datos, qué vas a hacer con esos datos. Luego acordaros que veíamos en vídeos anteriores lo de las causas de licitud del tratamiento y veíamos que uno de los supuestos que podía convertir en lícito un tratamiento era que se amparara en los intereses legítimos del responsable o de un tercero. Vale, pues si se van a tratar los datos amparándonos en esos intereses legítimos del responsable o de un tercero, entonces nos tendrían que comunicar también cuáles son esos intereses legítimos del responsable o del tercero. Luego nos tendrían que decir también a dónde se han mandado esos datos personales, si es que se han mandado a algún sitio, pues a dónde se han mandado o dónde se van a mandar, y luego si existe la intención de transferirlos a terceros países u organizaciones internacionales. ¿Vale? Eso serían las informaciones que nos tendrían que facilitar en el momento de obtener nuestros datos cuando los datos se estén obteniendo directamente de nosotros. O sea, yo facilito mis datos a Facebook o a Instagram o a Twitter o a quien sea y en ese momento, al obtener mis datos, me tendrían que facilitar todas estas informaciones.
Y luego, segundo supuesto, lo que comentábamos, que los datos no se obtengan directamente del interesado. O sea, los datos no se obtienen de mí, el ejemplo que os comentaba, yo le cedo mis datos a Facebook, luego coge coge Facebook mis datos y se los cede a Twitter. Vale, pues Twitter al obtener mis datos me debería de facilitar toda la información que vamos a ver a continuación, que es muy parecido a lo que vimos en el punto anterior. Si los datos no se obtienen directamente del interesado, el responsable que esté obteniendo los datos a través de un intermediario al final, la información que tiene que facilitar es la siguiente. Básicamente igual que antes, de identidad y datos de contacto del responsable y en su caso del representante, datos del delegado de protección en su caso, fines del tratamiento, categorías de datos de los que se trate, que ese es el matiz que tenemos entre un punto y el otro, destinatarios de los datos a los que se le hayan podido enviar los mismos, y luego si existiera esa intención de transferirlos a terceros países u organizaciones internacionales. Vale, vemos que al final la información que nos tienen que facilitar es muy parecida con algún pequeño matiz entre un supuesto y otro, pero también es interesante darnos cuenta de las dos posibilidades. Que los datos se obtengan directamente del interesado, o sea, yo doy directamente los datos, al dar yo esos datos me facilitan ya en ese momento esta información, o si no, que los datos no se obtengan directamente del interesado, lo que os decía, yo le doy mis datos a Facebook, luego Facebook se los pasa a Twitter, Twitter me tendría que facilitar al recibir mis datos de Facebook todas estas informaciones también. Y esto es el marco que se establece a nivel comunitario a través del reglamento. Pero luego en España lo aplicamos de una forma bastante particular. ¿Por qué? Porque en España lo que hacemos es que se establece la obligación de que en el momento de recibir los datos por parte del responsable hay que facilitar una serie de informaciones básicas que se dicen. Y luego hay que facilitar también un medio, básicamente va a ser una dirección de internet, un medio para que se pueda acceder a toda la restante información. Vale, esto es lo que a lo mejor os suena de algún tema doctrinal o de leer por ahí. Eso es lo que le llaman información por capas. Vale, esto es lo que sería la información por capas. Primero nos dan, instantáneamente, digamos, una información básica, una serie de aspectos básicos, y luego, para dar cumplimiento a todas las restantes obligaciones de información que se imponen en el reglamento, lo que hacen es decirnos, vale, pues ahora te doy esta información, y luego, para tener conocimiento de las restantes cosas, vete a esta página de internet. Pincha en este enlace y ya tendrás conocimiento de las restantes cosas. O sea, el reglamento establece que hay que facilitar determinadas informaciones que acabamos de comentar, y entonces lo que hacemos en España es, damos una información básica en un primer momento y facilitamos otro medio, una página de internet, para acceder a los restantes contenidos. ¿Vale? Y eso es lo que os digo que se llama información por capas. ¿Vale? Que puede ser que a lo mejor en algún texto o en algún otro tema por ahí lo hayáis escuchado el concepto. Pues es esto a lo que se refiere. Vale, entonces vemos, y la lógica la misma, ¿eh? Tenemos las dos posibilidades. Primero, que la información se obtenga directamente del interesado. Segundo, que la información no se obtenga directamente del interesado. O sea, respecto a la lógica, los supuestos, los mismos en ambos casos, los mismos en el reglamento, que los que tenemos en la ley orgánica. Vemos y comentamos. Vale, por otra parte, nuestra ley orgánica establece que si los datos son obtenidos directamente por parte del responsable del afectado, entonces, para dar cumplimiento a ese deber de información, lo que hay que hacer es facilitar al afectado la información básica que vamos a ver a continuación e indicar una dirección electrónica u otro medio para acceder a la restante información. O sea, el reglamento nos dice, tú le tienes que facilitar toda esta información a los interesados cuando le pides datos, y lo que hacemos en España es, vale, pues entonces, en un primer momento te facilitamos la información básica, primera capa, y luego te facilitamos una dirección electrónica para que accedas a la restante información, segunda capa. ¿Vale? Ahí lo del nombre de información por capas. Vale, pues la información básica, como mínimo, lo que tenemos a continuación. Identidad del responsable y de su representante, en el caso de que lo tenga, finalidad del tratamiento y posibilidad de ejercer los derechos establecidos. Esa es la información básica, lo que nos tienen que decir en un primer momento. Y luego, todas las restantes obligaciones de información, como las cumplen, es facilitándonos una dirección electrónica u otro medio para que accedamos a las mismas. ¿Vale? Esa sería la lógica. Y luego el segundo supuesto, que los datos no se obtengan directamente del interesado. Si los datos no se obtienen del afectado, o sea, el responsable está obteniendo los datos, pero no directamente del afectado, el ejemplo que os ponía, yo le cedo mis datos a Facebook, luego Facebook se los pasa a Twitter, pues Twitter, cuando reciba mis datos, a nivel del ordenamiento jurídico estatal, a nivel de ley orgánica española, misma lógica de la información por capas,
cumplimiento del deber de información, se hará facilitando la información básica que hemos comentado e indicando un medio para acceder a la restante información. O sea, la lógica es la misma, pero el matiz está en que dentro de la información básica, en este segundo supuesto, cuando los datos no se obtienen directamente del interesado, dentro de la información básica se incluyen también dos aspectos adicionales, que si entendéis la lógica de este supuesto, yo creo que son de sentido común. Nos dice, en estos supuestos la información básica incluye también, además de lo que hemos visto en el punto anterior, identidad del responsable y representante, finalidad, posibilidad de ejercer los derechos, además de esto, en este segundo supuesto, también se incluye dentro de la información básica categorías de datos objeto del tratamiento y fuentes de las que proceden esos datos. Vale, o sea que la única diferencia en este segundo supuesto, cuando los datos no se están obteniendo directamente del interesado, la única diferencia está en que dentro de la información básica hay más cosas. Las categorías de datos que se están tratando y las fuentes de las que proceden esos datos. ¿Por qué os digo que si entendéis la lógica del tratamiento de datos en este segundo supuesto, las diferencias en cuanto a la información básica son muy lógicas? Claro, aquí nos encontramos ante un supuesto en el que los datos no se obtienen directamente de mí, ¿no? O sea, el ejemplo. Aquí en el de arriba, primer supuesto, los datos se obtienen directamente del interesado. O sea, yo le cedo mis datos a Facebook. Segundo supuesto, los datos no se obtienen directamente del interesado. O sea, yo le doy mis datos a Facebook y luego Facebook se los pasa a Twitter. Vale. Claro, en el primer supuesto, cuando los datos se obtienen directamente del interesado, no tiene ningún sentido que me digas qué categorías de datos son los que se están tratando. Porque, joder, te los estoy dando yo. Ya sé qué datos te estoy dando. O sea, me estás pidiendo datos, yo te los doy, ya sé qué datos son, no me lo tienes que decir. Ahora, si Twitter ha obtenido mis datos a través de Facebook, claro, yo ahí sí que no sé qué datos míos le puede haber dado Facebook a Twitter. Entonces ahí sí que es razonable que Twitter me diga, oye, que sepas que Facebook me ha pasado estos datos, estos otros y los demás allá. Ahora, si soy yo el que le estoy dando los datos directamente a Facebook, ya te los estoy dando yo. No me tienes que decir qué datos son porque soy yo el que te los estoy dando. Vale, entonces ahí es bastante razonable que las categorías de datos en un primer momento, en el primer supuesto, no forme parte de la información básica, porque es evidente que ya sé qué categorías de datos te estoy facilitando porque soy yo el que te las estoy facilitando, pero si has obtenido datos míos por otra fuente diferente, claro, ahí ya no sé qué datos míos te pueden haber pasado esa fuente y por lo tanto sí que parece razonable que me lo digas. Y el segundo más evidente todavía, las fuentes de las que proceden esos datos. A ver, en el primer supuesto, si yo te estoy dando los datos, la fuente soy yo. Joder, es evidente. O sea, yo te cedo datos, yo le doy datos a Facebook, pues evidentemente la fuente soy yo, que soy el que se los estoy dando. Ahora, si Twitter obtiene mis datos a través de Facebook, claro, pues Twitter tiene datos míos, yo no sé dónde los ha sacado. Yo no te los he dado, los has obtenido de otro sitio, no los has obtenido directamente del interesado. Entonces ahí sí que parece razonable que me comuniques de dónde los has sacado. Vale, entonces al final, estas diferencias en cuanto a la información básica, si entendemos la lógica de los dos supuestos, yo creo que nos vienen dadas. No hay mucha vuelta que darles, de mero sentido común al final. Eso sí lo entendemos. Vale, y nada, hasta aquí esta parte de la información, que bueno, bastante interesante, a mí por lo menos me lo parece. Y dejamos aquí este vídeo por hoy y en el siguiente ya empezamos con la regulación concreta de los derechos, lo de acceso, rectificación, bueno, supresión, portabilidad, limitación y todos los derechos que se contemplan. Vale, así que nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.